nos invitan a reflexionar sobre uno de los mayores misterios de la existencia. ¿Qué sucede cuando morimos? Durante siglos, los seres humanos han buscado respuestas, pero entre las incontables filosofías, religiones e indagaciones científicas, hay una perspectiva que destaca: el libro tibetano de los muertos. Este texto antiguo, envuelto en misterio y veneración, afirma ofrecer no solo teorías, sino una hoja de ruta detallada de la otra vida. Se atreve a abordar las preguntas que muchos tememos formular y proporciona una guía para navegar lo desconocido. Imagina, por un momento, el último aliento abandonando tu cuerpo. ¿Qué ocurre después? ¿Hay luz, oscuridad, silencio o algo mucho más allá de lo que podamos comprender? El libro tibetano de los muertos nos dice que existe un proceso, un viaje del alma que trasciende la existencia física. Describe etapas en las que te enfrentas a verdades profundas, encaras tus miedos más arraigados y, en última instancia, determinas tu siguiente capítulo, ya sea el renacimiento o la liberación. Esto no es solo un cuento espiritual, es una guía minuciosamente elaborada por maestros budistas a lo largo de siglos, basada en la observación de la experiencia humana. Quizá te preguntes, ¿por qué esto te importa ahora, mientras disfrutas de la comodidad de la vida? La verdad es que la muerte no es solo un acontecimiento al final del camino. Es una presencia constante, que influye en cómo vivimos, amamos y tomamos decisiones. El miedo a lo desconocido con frecuencia guía nuestro día a día, lo notemos o no. ¿Y si comprender este proceso pudiera liberarte de ese miedo? ¿Y si pudieras afrontar la vida con una claridad y una paz que solo nacen de aceptar lo inevitable? De eso trata exactamente este video. Nos sumergiremos en las páginas de este texto sagrado para descubrir las verdades que revela, no solo acerca de la muerte, sino de la vida misma. Este viaje nos llevará a través de enseñanzas ancestrales, tendiendo puentes entre la sabiduría espiritual y la comprensión moderna. En el camino, descubrirás cómo estas enseñanzas resuenan con la investigación científica sobre experiencias cercanas a la muerte y la naturaleza de la conciencia. Verás cómo la perspectiva tibetana de la muerte no se centra simplemente en el final, sino en la transformación y la oportunidad. Es fácil descartar la otra vida como mera especulación, pero esto va más allá de la reflexión filosófica. Este texto no solo ofrece una visión de lo que podría existir, sino también herramientas para prepararse para la transición y perspectivas sobre cómo vivir plenamente mientras estamos aquí. Los maestros tibetanos creían que comprender el proceso de la muerte era esencial para vivir una vida significativa. Veían la muerte no como un enemigo, sino como una maestra. Las lecciones contenidas en este libro son tan relevantes hoy como lo fueron hace siglos, y pueden cambiar la forma en que ves todo, desde tus rutinas diarias hasta tus relaciones más profundas. Mientras ves este video, te toparás con ideas que desafiarán tu perspectiva y puede que incluso te incomoden, pero en esa incomodidad se halla el potencial de crecimiento. Esto no pretende asustarte para que creas ni persuadirte de adoptar una fe particular. Se trata de explorar una lente ancestral que podría iluminar preguntas que has temido formular. Ya seas alguien que busca respuestas espirituales, un escéptico curioso o simplemente alguien que se pregunta ¿cuál es el sentido de todo?, aquí encontrarás algo valioso. Acompáñanos hasta el final, porque no solo desentrañaremos enseñanzas antiguas, las conectaremos con tu vida de formas prácticas, transformadoras y profundamente personales. ¿Y si el miedo a la muerte fuera reemplazado por un sentido de curiosidad y empoderamiento? ¿Y si pudieras ver tu vida y tu muerte no como sucesos separados, sino como parte de una experiencia mayor y unificada? Las respuestas podrían sorprenderte, y tal vez sean la clave
para desbloquear una comprensión más profunda, no solo de la muerte, sino también de tu lugar en el universo. Esto no es solo una historia. Es una invitación a ver lo invisible, a confrontar lo inevitable y a abrazar la belleza profunda de lo desconocido. Empecemos. El libro tibetano de los muertos, o Bardo Thodol, no es solo un texto antiguo, sino una guía profunda que ofrece una visión del misterioso viaje del alma después de la muerte. Con raíces en la filosofía budista, sirve como manual para navegar el espacio entre la vida y el renacimiento, un reino transicional conocido como el bardo. Esta palabra, que se traduce como estado intermedio, abarca la experiencia liminal que se despliega después de que el cuerpo da su último aliento. Durante siglos, los monjes tibetanos han venerado este texto como una hoja de ruta para ayudar al alma del difunto a transitar estas fases, ofreciendo claridad y guía en un momento de profunda transformación. El bardo no es un único estado, sino una serie de etapas por las que el alma avanza, cada una con su propia importancia y desafíos. Según las enseñanzas, el viaje comienza con la disolución del cuerpo físico. Los elementos que componen nuestro ser, tierra, agua, fuego, aire y espacio, se descomponen gradualmente, liberando la conciencia de su vehículo material. Este proceso va acompañado de sensaciones y experiencias específicas, descritas con detalle vívido en el texto. No son meras metáforas poéticas, sino reflejos de conocimientos espirituales profundos observados a lo largo de generaciones. Cuando el cuerpo se desvanece, el alma entra en la primera etapa del bardo, un momento conocido como la luz clara de la realidad. En esta fase, el alma se topa con una luz brillante y radiante que representa la esencia pura de la existencia. Este es el momento de la verdad suprema, cuando el alma tiene la oportunidad de fusionarse con la conciencia universal y alcanzar la liberación. Sin embargo, decirlo es más fácil que lograrlo. Sin la preparación adecuada y la práctica espiritual en vida, muchas almas no reconocen esta luz por lo que realmente es. En su lugar, se dejan llevar por el miedo, la confusión o el apego a su vida pasada, lo que las empuja a adentrarse más en las fases transicionales. La siguiente etapa introduce experiencias vívidas, a menudo intensas, a medida que el alma se enfrenta a diversas visiones. Estas pueden ser serenas y hermosas o aterradoras y caóticas, dependiendo del karma y el estado mental de la persona. Las enseñanzas tibetanas explican que estas visiones son proyecciones de la mente, modeladas por emociones, deseos y temores no resueltos que se arrastran desde la vida. No son realidades externas, sino reflejos del mundo interior, magnificados y sin filtro. Para quienes han cultivado la atención plena y la claridad en vida, esta etapa puede ser transitada con calma y entendimiento. Para otros, puede sentirse como un sueño desconcertante del que no hay escapatoria. Más profundamente en el bardo, el alma empieza a sentir el influjo del karma, las acciones e intenciones acumuladas de su vida anterior. Esta fuerza influye en las experiencias que enfrenta y en las decisiones que toma durante este estado transicional. El libro tibetano de los muertos destaca que estos momentos son cruciales, pues determinan la trayectoria del viaje del alma. Las elecciones hechas aquí no son conscientes en el sentido convencional, sino que están impulsadas por patrones de pensamiento y emoción profundamente arraigados. Por eso el budismo tibetano otorga tanta importancia a la preparación para la muerte durante la vida. A través de la meditación, la conducta ética y la práctica espiritual, para cultivar la conciencia necesaria que permita navegar estos instantes con claridad. Otro aspecto profundo del bardo es el encuentro con las deidades. El texto describe encuentros con figuras pacíficas y coléricas, cada una representando diferentes aspectos de la mente
y enseñanzas espirituales. Estas figuras no son seres externos, sino manifestaciones simbólicas del paisaje interior del alma. Las deidades pacíficas encarnan la compasión, la sabiduría y la serenidad, mientras que las coléricas representan la intensidad de las emociones desatadas y los conflictos no resueltos. Para quienes no estén preparados, estos encuentros pueden resultar abrumadores, pues la mente lucha por interpretar estas experiencias tan vívidas. Sin embargo, las enseñanzas nos recuerdan que reconocer a estas figuras como proyecciones de uno mismo puede conducir a la liberación. No son las deidades las que poseen poder, sino la capacidad del alma de percibirlas con claridad y entendimiento. La etapa final del bardo es la preparación para el renacimiento. Para las almas que no logran la liberación, la fuerza del karma se intensifica, guiándolas hacia una nueva vida. Esta fase se caracteriza por un sentido de urgencia, pues el alma busca una forma física donde habitar. Las enseñanzas tibetanas explican que las circunstancias del renacimiento, como la familia, el lugar e incluso los desafíos de la próxima existencia, están influidas por las semillas kármicas sembradas en la vida anterior. Este proceso cíclico, conocido como samsara, continúa hasta que el alma alcanza la iluminación y se libera del ciclo de nacimiento y muerte. Lo que hace tan profundas las enseñanzas del bardo es su énfasis en la preparación. El libro tibetano de los muertos no es solo una guía para los difuntos, sino también un manual para los vivos. Enseña que, al comprender y aceptar la impermanencia de la vida, podemos prepararnos para el inevitable viaje a través del bardo. La meditación, la atención plena y la práctica de soltar son centrales en esta preparación. Al cultivar estas habilidades en vida, podemos acercarnos a la muerte con una sensación de paz y claridad, en lugar de con miedo y confusión. La ciencia moderna ha empezado a explorar paralelismos con estas enseñanzas, especialmente en estudios de experiencias cercanas a la muerte. Personas que han estado clínicamente muertas y han regresado suelen describir encuentros vívidos con luz, sensaciones de paz o incluso visiones que se asemejan a las descritas en el bardo. Aunque la ciencia aún no puede explicar completamente estos fenómenos, brindan una conexión fascinante entre la sabiduría ancestral y la comprensión contemporánea. La perspectiva tibetana ofrece un prisma a través del cual interpretar estas experiencias, destacando su función como parte de un viaje espiritual mayor. Comprender el bardo no consiste solo en prepararse para la muerte, sino en transformar la forma en que vivimos. Las enseñanzas nos recuerdan que la vida y la muerte no son opuestos, sino aspectos interconectados de la existencia. Al abrazar esta verdad, podemos vivir con mayor plenitud, cultivando la compasión, la atención plena y una apreciación más profunda del momento presente. El bardo no es solo un pasaje para el alma tras la muerte. Es un espejo que refleja el funcionamiento interno de la mente y el espíritu. Nos desafía a confrontar nuestros miedos, superar nuestros apegos y reconocer la interconexión profunda de todas las cosas. Este viaje a través del bardo trata tanto de la liberación como del descubrimiento. Ofrece la oportunidad de ver más allá de las ilusiones del mundo material y conectar con las verdades más profundas de la existencia. Creas o no en la reencarnación, o veas estas enseñanzas como simbólicas, su sabiduría resuena con preguntas universales sobre la vida, la muerte y la naturaleza del yo. El libro tibetano de los muertos brinda un mapa, no solo para el final, sino para el ciclo infinito de comienzos y transiciones que definen nuestra existencia. Al entender sus enseñanzas, podemos enfrentar lo inevitable con valentía, claridad y un sentido de propósito, transformando tanto nuestra vida como nuestra muerte en oportunidades de crecimiento. El proceso de morir, tal como lo describe el libro tibetano de los muertos,
Es un viaje profundo de disolución y transformación. No es simplemente el fin de la vida, sino el inicio de una transición que lleva al alma más allá del mundo físico, a reinos de profundidad inimaginable. Las enseñanzas ofrecen una hoja de ruta detallada para este viaje, describiendo las etapas que se despliegan mientras el cuerpo libera su control sobre la conciencia y el alma emprende su paso a través del bardo. Esta hoja de ruta es más que una guía espiritual. Es un manual compasivo diseñado para ayudarnos a navegar una de las experiencias más hondas de la existencia. El viaje comienza con la disolución gradual del cuerpo físico. En la tradición tibetana, el cuerpo humano se compone de 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio. Estos elementos no son solo componentes físicos, sino fuerzas energéticas que sustentan la vida. A medida que la muerte se acerca, estos elementos comienzan a desintegrarse uno a uno, marcando la transición del cuerpo hacia la quietud. Este proceso se describe con gran detalle en las enseñanzas tibetanas, ofreciendo una comprensión clara de lo que ocurre en cada etapa. Lo primero en disolverse es el elemento tierra, que representa la solidez del cuerpo. A medida que este elemento se desvanece, se siente una sensación de pesadez, como si el cuerpo se hundiera. La fuerza física disminuye y los sentidos comienzan a embotarse. Luego, se disuelve el elemento agua, que rige los fluidos corporales, y su disolución se refleja en la sequedad y la pérdida de fluidez en el organismo. La boca y la garganta se sienten resecas y el sentido del gusto se desvanece. A continuación, llega la disolución del elemento fuego, responsable del calor y el metabolismo. Al menguar este elemento, el cuerpo se enfría, especialmente en las extremidades. La capacidad de digerir los alimentos desaparece y el calor interno empieza a esfumarse. Después de esto, se disuelve el elemento aire, que gobierna el movimiento y la respiración. La respiración se vuelve errática, superficial y dificultosa, señal de las etapas finales de la vida física. Finalmente, el elemento espacio, que provee la base para todos los demás, se disuelve. Este hecho marca el cese completo de la actividad física, dejando el cuerpo en quietud. A medida que los elementos físicos se disuelven, la mente también inicia su transición. Las enseñanzas tibetanas describen esto como la desintegración de los estados mentales y emocionales asociados a dichos elementos. Con la tierra, la mente pierde su sentido de estabilidad, creando confusión y desorientación. Al desvanecerse el agua, las emociones y los deseos comienzan a debilitarse. Cuando se disuelve el fuego, se pierde la claridad y la concentración, mientras que el aire trae un sentido de desapego y relajación del aferramiento mental. Al disolverse el espacio, la mente entra en un estado de vacuidad, un preludio al encuentro del alma con la luz clara de la realidad. La luz clara es uno de los momentos más profundos en el proceso de morir. Se describe como una luz brillante y radiante que representa la esencia pura de la existencia. Es la oportunidad del alma para fundirse con la conciencia universal, un instante de liberación definitiva. Sin embargo, esto requiere el reconocimiento y la aceptación de la luz, algo que a menudo resulta difícil para quienes no están preparados. Las enseñanzas tibetanas subrayan que este momento es fugaz y que, sin práctica espiritual, el alma puede no reconocer la luz y adentrarse más en el bardo. Para quienes no logran la liberación, el viaje continúa en las fases transicionales del bardo. Estas etapas se caracterizan por visiones y experiencias vívidas que reflejan el estado interno del alma. Las enseñanzas tibetanas describen este periodo como un momento en que las emociones, deseos y miedos no resueltos se manifiestan en forma de imágenes simbólicas.
Estas visiones pueden ser serenas y pacíficas o caóticas y aterradoras, según el karma y la condición mental de la persona. Es un espejo del mundo interno del alma, magnificado y sin filtros. En este punto, la fuerza del karma se convierte en la guía principal. Las acciones e intenciones pasadas del alma moldean las experiencias que enfrenta y afectan las decisiones que toma. Dichas decisiones no son conscientes en el sentido habitual, sino que obedecen a patrones profundos de pensamiento y emoción. El libro tibetano de los muertos brinda orientación para reconocer estos patrones y transitarlos con claridad. Enseña que comprender la naturaleza ilusoria de estas visiones puede ayudar al alma a avanzar hacia la liberación, en lugar de quedar atrapada en el miedo o la confusión. El viaje del alma por el bardo también incluye encuentros con deidades, tanto pacíficas como coléricas. No se trata de seres externos, sino de representaciones simbólicas de los procesos internos de la mente. Las deidades pacíficas encarnan cualidades como la compasión y la sabiduría, ofreciendo guía y apoyo. Las deidades coléricas, por otro lado, reflejan miedos y emociones no resueltas, apareciendo como fuerzas intensas y sobrecogedoras. Las enseñanzas enfatizan que reconocer a estas figuras como proyecciones de uno mismo es clave para superar esta fase. No hay que temerlas, sino entenderlas como aspectos creados por la propia mente. A medida que el viaje por el bardo avanza, el alma empieza a prepararse para el renacimiento. Esta fase se caracteriza por un tirón creciente hacia el mundo material, guiado por el karma del alma. Las enseñanzas tibetanas describen este momento como una urgencia en la que el alma busca una nueva forma física. Las circunstancias de este renacimiento, la familia, el entorno e incluso los desafíos de la próxima vida, se determinan por las semillas kármicas sembradas en la existencia anterior. Este proceso cíclico, llamado samsara, prosigue hasta que el alma alcanza la iluminación y se libera del ciclo de nacimiento y muerte. A lo largo de todo este proceso, las enseñanzas tibetanas resaltan la importancia de prepararse. El viaje por el bardo está determinado por el estado mental en el momento de la muerte, lo que hace esencial la práctica espiritual durante la vida. La meditación, la atención plena y el cultivo de la compasión y la sabiduría son herramientas para preparar la mente para esta transición. Estas prácticas no solo ayudan a navegar el bardo, sino que también transforman nuestra forma de vivir, fomentando una comprensión más profunda de la impermanencia y la interconexión de todas las cosas. Las investigaciones modernas sobre experiencias cercanas a la muerte ofrecen paralelismos fascinantes con las enseñanzas del bardo. Personas que han regresado de una muerte clínica suelen describir encuentros con luz, sensaciones de paz y visiones vívidas que se asemejan a lo narrado en el libro tibetano de los muertos. Aunque la ciencia no puede explicar totalmente estos fenómenos, aportan una conexión sugerente entre la sabiduría ancestral y la comprensión actual. La perspectiva tibetana brinda un punto de vista para interpretar estas experiencias, señalando su papel como parte de un viaje espiritual más amplio. El proceso de morir, según las enseñanzas tibetanas, no trata solo del fin de la vida, sino de la transformación y la oportunidad. Nos invita a enfrentar nuestros miedos, a entender nuestro mundo interior y a prepararnos para lo desconocido con claridad y valentía. Al comprender esta hoja de ruta, podemos ver la muerte no como un final, sino como una continuación del viaje del alma, ofreciendo revelaciones profundas sobre la naturaleza de la existencia y el potencial de liberación. Esta perspectiva nos invita a vivir con mayor conciencia y propósito, sabiendo que cada momento es un paso en el camino hacia la comprensión y la trascendencia.
Las enseñanzas del libro tibetano de los muertos no son solo una guía de lo que sucede después de la muerte. Contienen lecciones profundas para los vivos. Al comprender el proceso de la muerte y el viaje por el bardo, se nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de la vida y la interconexión de la existencia. Estas percepciones pueden transformar de manera profunda nuestra forma de vivir, influyendo en nuestras decisiones, relaciones y sentido de propósito. Lejos de ser un concepto lejano y abstracto, la sabiduría de las enseñanzas tibetanas arroja luz sobre el aquí y el ahora, mostrándonos cómo vivir con mayor intención y paz. Una de las enseñanzas más significativas de la perspectiva tibetana es la importancia de abrazar la impermanencia. Todo en la vida, desde los momentos más simples hasta los logros más grandiosos, es efímero. Sin embargo, la mayoría vivimos como si fuéramos inmunes a esta verdad. Nos aferramos a posesiones, relaciones e identidades, temiendo el cambio y la pérdida que son inevitables. Este apego no solo genera sufrimiento, sino que nos impide apreciar la belleza del presente. Al confrontar la realidad de la muerte, comprendemos que la fugacidad de la vida no es motivo de desesperación, sino un recordatorio para atesorar cada instante. Cuando soltamos la ilusión de la permanencia, nos abrimos a la riqueza de la vida tal cual es, libres del peso de expectativas y miedos innecesarios. Otra enseñanza fundamental es el poder de la atención plena y la conciencia. El libro tibetano de los muertos recalca que el estado de la mente en el momento de la muerte impacta de manera decisiva el recorrido del alma por el bardo. Del mismo modo, en la vida, nuestros pensamientos y emociones configuran nuestras experiencias y relaciones. Al cultivar la atención plena, aprendemos a observar nuestros estados mentales y emocionales sin dejarnos dominar por ellos. Esta práctica nos permite responder a los desafíos con claridad y compasión, en lugar de reaccionar movidos por el miedo o la costumbre. La atención plena nos ancla en el presente, donde podemos comprometernos plenamente con la vida y tomar decisiones conscientes que estén alineadas con nuestros valores más profundos. Las enseñanzas también nos recuerdan la relevancia de la compasión y la interconexión. En el bardo, el alma se topa con visiones y experiencias que reflejan su estado interno, resaltando la conexión profunda entre nuestros pensamientos, acciones y las realidades que creamos. En la vida, esto se traduce en un llamado a la empatía y la amabilidad. Reconocer que todos formamos parte de la misma red de existencia nos impulsa a tratar a los demás con cuidado y respeto. La compasión se convierte en algo más que un ideal, en una forma práctica de vivir que enriquece nuestras relaciones y aporta armonía al mundo. Cuando nos relacionamos con el otro desde el corazón abierto, creamos un efecto dominó de positividad que trasciende nuestro propio ser. La preparación para lo inevitable es otra lección que ofrecen las enseñanzas tibetanas. Así como el libro de los muertos sirve de guía para transitar el bardo, se nos anima a prepararnos para las transiciones y desafíos que enfrentamos en la vida. Esta preparación no gira en torno al miedo o al control, sino a cultivar la resiliencia y la adaptabilidad. La meditación, la reflexión y la práctica espiritual son herramientas que nos ayudan a enfrentar la incertidumbre con coraje y claridad. Al practicar el desapego y liberarnos de apegos a posesiones materiales e identidades rígidas, nos volvemos más flexibles ante el cambio, ya sea en forma de pérdida, fracaso o el final mismo de la vida. La perspectiva tibetana también nos desafía a replantearnos nuestro entendimiento del miedo y cómo éste nos limita. El miedo a la muerte, arraigado en muchas culturas, a menudo nos lleva a evitar enfrentar nuestra mortalidad. Esta evasión influye en cómo vivimos, impidiéndonos arriesgarnos,
perseguir nuestras pasiones o sumergirnos plenamente en el presente. Las enseñanzas nos muestran que el miedo no es un enemigo, sino un maestro, que nos invita a explorar sus raíces y superar su dominio. Al comprender y aceptar la muerte, podemos liberarnos de la parálisis del miedo y vivir con mayor libertad y alegría. Una de las aplicaciones más prácticas de estas enseñanzas es cultivar la gratitud. Reconocer lo efímera que es la vida nos anima a valorar lo que tenemos, en lugar de desear siempre algo más. La gratitud cambia nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que está presente, generando una sensación de abundancia y satisfacción. También fortalece nuestros lazos con los demás, al aprender a valorar el tiempo que compartimos y las relaciones que forjamos. Este cambio de perspectiva no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también se alinea con las verdades más profundas de la existencia. Las enseñanzas subrayan asimismo la relevancia de vivir con intención. En el bardo, el viaje del alma se ve moldeado por su karma, la suma de acciones e intenciones de su vida previa. Este concepto nos recuerda que cada pensamiento, palabra y acción repercute no solo en los demás, sino en nuestro propio crecimiento y transformación. Al vivir con intención, alineamos nuestras acciones con nuestros valores, creando una existencia que refleje quiénes somos en esencia. Esta intencionalidad nos ayuda a enfrentar los retos cotidianos con un sentido de propósito y dirección, en lugar de dejarnos arrastrar por circunstancias que escapan a nuestro control. Comprender la naturaleza del bardo también nos impulsa a abrazar el perdón y la sanación. En el estado transicional, las emociones y conflictos no resueltos pueden volverse obstáculos para el alma. De forma similar, en la vida, aferrarnos al resentimiento y el dolor erige barreras que nos impiden gozar plenamente de la dicha y la conexión. El perdón no consiste en justificar el daño, sino en liberarnos del peso del enojo y el rencor. Nos permite soltar el pasado y avanzar con ligereza y paz. La sanación, ya sea emocional, física o espiritual, implica un proceso de integración que nos ayuda a alinear nuestra verdadera esencia y vivir con autenticidad. En última instancia, las lecciones del libro tibetano de los muertos nos llaman a despertar al momento presente. El viaje por el bardo no es solamente una guía para el más allá, sino un espejo que refleja las verdades de nuestra existencia diaria. Cada instante es una ocasión para crecer, para conectar y para vivir a plenitud. Al adoptar estas enseñanzas, recordamos que la vida y la muerte no están separadas, sino que forman parte de un ciclo continuo de transformación. Esta perspectiva nos faculta para enfrentar los retos de la vida con valentía, aproximarnos a los demás con compasión y cultivar un sentido de propósito y paz que trasciende el temor a lo desconocido. Al incorporar estas lecciones a nuestra vida, empezamos a ver la muerte no como un final, sino como una maestra. Nos recuerda el valor de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con nuestras verdades más profundas. La sabiduría de las enseñanzas tibetanas brinda un camino hacia una mayor conciencia, compasión y plenitud, ayudándonos a afrontar las complejidades de la existencia con gracia y entendimiento. A través de esta visión, el misterio de la muerte se convierte en una fuente de inspiración, guiándonos a vivir con más intención y conexión, tanto con nosotros mismos como con el mundo que nos rodea. 3x3. El libro tibetano de los muertos ofrece una perspectiva de la muerte que desafía muchos de los mitos y malentendidos que tenemos acerca de esta transición inevitable. Al explorar sus enseñanzas, podemos descubrir verdades que no solo desmitifican la muerte, sino que también transforman la forma en que vivimos. Estos conocimientos sirven de puente entre la sabiduría antigua y la comprensión moderna, aportando claridad sobre un tema a menudo envuelto en temor, conjeturas y confusión.
Un mito común acerca de la muerte es que se trata de un final brusco, un instante en que todo deja de existir. Las enseñanzas tibetanas revelan una historia diferente, describiendo la muerte como un proceso en lugar de un solo evento. Según el bardo Todol, el viaje del alma no se limita al último aliento, sino que se desarrolla a través de varias etapas. El cuerpo físico puede desvanecerse, pero la conciencia sigue transitando el estado intermedio, encontrando experiencias moldeadas por el karma, los pensamientos y las emociones. Esta perspectiva desplaza la narrativa de la finalidad a la transformación, mostrando que la muerte no es un cierre, sino una puerta hacia algo más. Otro malentendido consiste en creer que las experiencias tras la muerte son completamente externas, dictadas por fuerzas ajenas a nosotros. Las enseñanzas tibetanas subrayan que lo que vivimos en el bardo es una proyección de nuestra propia mente. Las visiones de deidades pacíficas o coléricas, las percepciones de luz u oscuridad, así como los sentimientos de paz o miedo, reflejan nuestro mundo interior. Esta comprensión pone de relieve la relevancia de la preparación mental y emocional en vida. Al cultivar la atención plena, la compasión y la conciencia, podemos influir en cómo percibiremos y navegaremos el viaje a través de la muerte. La idea de un castigo o recompensa en la otra vida es otra creencia difundida. Muchas culturas y religiones sostienen que el buen comportamiento conduce a recompensas celestiales, mientras que las malas acciones conllevan un castigo eterno. La perspectiva tibetana reformula este concepto, centrándose en el karma como una ley natural de causa y efecto. Las experiencias en el bardo no son juicios impuestos por una autoridad externa, sino el resultado de patrones creados por nuestras acciones e intenciones. Esto elimina la noción de castigo arbitrario y resalta la responsabilidad personal. Nos anima a vivir conscientemente, con la comprensión de que nuestras decisiones influyen tanto en esta vida como en el viaje posterior. Algunas personas ven el proceso de morir como un suceso puramente físico o médico, separado de lo espiritual o emocional. Las enseñanzas tibetanas nos recuerdan que la muerte está profundamente vinculada con cada aspecto de nuestro ser. La disolución de los elementos físicos va de la mano con cambios en los planos mental y emocional. Esta perspectiva holística revela que la forma en que vivimos impacta directamente la forma en que morimos. Una vida llena de emociones no resueltas, apegos y temor genera dificultades en el estado transicional, mientras que una vida de atención plena y claridad allana el camino para un recorrido más fluido. Esta visión nos invita a encarar la muerte no con frialdad, sino con preparación y reverencia. Una verdad importante que ofrece el libro tibetano de los muertos es que la liberación siempre es posible, incluso frente a la muerte. Mientras muchos creen que nuestro destino después de morir está definido o sellado, las enseñanzas sugieren que el alma encuentra ocasiones de lograr la iluminación durante todo el recorrido. La luz clara de la realidad, que aparece poco después de la muerte, brinda la oportunidad de fusionar el alma con la conciencia universal. Incluso, para quienes no aprovechan ese instante, las fases del bardo ofrecen más posibilidades de reconocimiento y liberación. Esta perspectiva despierta esperanza, ilustrando que la muerte no es un veredicto definitivo, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Otro mito frecuente en torno a la muerte es que es algo que debemos temer y eludir a toda costa. La visión tibetana adopta un enfoque radicalmente distinto, representando la muerte como parte natural del ciclo de la existencia. Al comprender sus procesos y prepararnos para su inevitabilidad, podemos encararla con curiosidad y serenidad, en lugar de miedo. El bardo no se presenta como un castigo ni una prueba, sino como un reflejo de nuestro estado interior y una oportunidad de transformación. Esta comprensión
nos invita a enfrentar la muerte con apertura, viéndola como una maestra en vez de una enemiga. La perspectiva tibetana también cuestiona la idea de que la otra vida es un concepto remoto o abstracto. El bardo no es solo un ámbito que encontramos tras la muerte, sino un reflejo de los estados mentales y emocionales que vivimos en el presente. Las enseñanzas sugieren que, al reconocer y abordar nuestros miedos, apegos y emociones no resueltas aquí y ahora, podemos influir no solo en nuestra vivencia presente, sino también en nuestro viaje más allá de esta vida. Esta integración de la vida y la muerte en un único proceso interconectado destaca la importancia de vivir con intención y conciencia. Los mitos y verdades que revela el libro tibetano de los muertos nos invitan a replantearnos nuestra relación con la muerte. Nos retan a soltar el miedo, a abrazar la impermanencia y a cultivar las cualidades que nos guiarán tanto en la vida como más allá de ella. La muerte no es un final para temer, sino una transición a comprender. Al explorar estas enseñanzas, podemos enfrentar lo desconocido con una sensación de empoderamiento, conscientes de que el viaje a través del bardo no se trata únicamente de lo que ocurre tras morir, sino de cómo elegimos vivir ahora. La muerte siempre ha sido uno de los grandes enigmas de la humanidad, un velo de incertidumbre que inquieta a la mayoría. Pero las enseñanzas del libro tibetano de los muertos ofrecen una óptica que no solo ilumina lo que hay más allá, sino que también transforma la forma en que percibimos la vida que estamos viviendo. No es solo una guía para quienes parten, sino un llamado a despertar, a vivir con intención y a prepararnos para lo que resulta inevitable, pero profundamente significativo. El viaje a través del bardo nos recuerda que la muerte no es un final, sino una continuación, una transición que refleja las elecciones, pensamientos y emociones que llevamos dentro. Es un espejo de nuestro mundo interior, mostrándonos el impacto de la vida que hemos llevado y los patrones que hemos creado. Esta toma de conciencia puede resultar abrumadora, pero también libera. Nos indica que tenemos la capacidad de influir no solo en nuestra experiencia presente, sino también en el viaje que seguirá. Al adoptar esta comprensión, empezamos a ver la muerte no como un telón final, sino como parte esencial de la existencia, tan natural como el nacimiento. A través de estas enseñanzas, se nos invita a redefinir nuestra relación con la impermanencia. En lugar de temer la fugacidad de la vida, podemos celebrar su hermosura. En lugar de aferrarnos a lo que conocemos, podemos abrirnos a lo desconocido con curiosidad y valentía. La muerte deja de ser una sombra amenazante y se convierte en una guía que nos recuerda vivir con plenitud y autenticidad en cada instante. La perspectiva tibetana nos alienta a acoger nuestra humanidad, a cultivar la atención plena y la compasión, y a prepararnos para las transiciones que se avecinan con claridad y paz. Lo que aprendemos del bardo es que el viaje de la muerte está hondamente vinculado al viaje de la vida. No son opuestos, sino partes de un ciclo continuo de crecimiento y transformación. Cada respiración, cada pensamiento, cada acto de bondad, da forma a este camino, recordándonos que el momento para despertar es ahora. Los misterios de la muerte nos enseñan que la vida es valiosa no a pesar de su impermanencia, sino por ella. Al redefinir nuestra percepción de la muerte, descubrimos la gran verdad de que, para vivir de verdad, primero debemos entender cómo soltar.